Bueno, hermanos, bienvenidos a su programa Mi Biblia y Yo. Por acá les habla el pastor David Urelia. Hoy vamos a empezar una serie de enseñanza que quise titularlo Cuando el cristianismo era real. Cuando el cristianismo era real. Y probablemente este nombre, ¿no? Este título le puede llamar un poco la atención, pero vamos a trabajar durante varios videos, probablemente sean 4, sean 5. Así que bueno, de antemano aprovecho para decirle que se suscriba al canal, coloque allí la campanita para que cada vez que publiquemos uno de estos videos, pues usted lo pueda recibir y así mantener el hilo de la enseñanza. Cuando el cristianismo era real. Es indudable que en este tiempo, más o menos lo que conocemos las escrituras, lo que venimos de años estudiando y conociendo la palabra de Dios, es indudable que el día de hoy, al mirar el cristianismo del siglo XXI, pues es indudable de que hay mucha diferencia entre lo que nosotros estamos viendo el día de hoy como cristianismo en comparación con lo que nosotros hemos aprendido dentro de la palabra de Dios que tiene que ver con el cristianismo. Pero el Señor, que es perfecto y que no nos iba a dejar tampoco naufragar en nuestras ideas y en nuestros pensamientos, nos dejó en su palabra el modelo, el primer modelo de la iglesia cristiana. Y por eso es que vamos a estar estudiando a través del libro de los Hechos de los Apóstoles, ¿verdad? Lo que era esa primera iglesia, lo que fue esa primera iglesia, esa iglesia que trastornó al mundo, dice en el capítulo 17 del libro de los Hechos, esa iglesia que impactó de tal manera su mundo conocido que podemos decir que llegó un tiempo en donde literalmente el mundo estaba siendo vencido totalmente por esa primera iglesia. Hay algunos que le llaman iglesia primitiva. Obviamente la palabra primitiva entendemos que viene, ¿verdad?, del significado de primero. Por lo que decimos iglesia primitiva, pues damos a entender que tiene que ver con la primera iglesia, que es la que estaremos estudiando durante este tiempo. Pero también hay algunos que al referirse a iglesia primitiva lo hacen de una manera despectiva, o lo hacen de una manera muy intencionalmente para dar a entender de que es algo muy viejo. Entonces lo hacen como dando a entender que esa iglesia era una iglesia muy antigua, era una iglesia primitiva, pero en el contexto de arcaico, en el contexto de que ya nosotros no estamos muy interesados en esa iglesia primitiva, entre paréntesis para algunos. Pero déjeme decirle que la primera iglesia que encontramos en el libro de los Hechos de los Apóstoles es el ejemplo del carácter y de la conducta que el Señor espera que tengan todas sus iglesias, que tengan todas las iglesias. Ciertamente hablamos de las iglesias locales, ¿verdad? Iglesias que están repartidas por todas partes del mundo, y la unión de todas esas iglesias locales pues es lo que conforma también el cuerpo de Cristo. Pero el cuerpo de Cristo no lo conforma cualquier iglesia, es decir, no cualquier pastor o cualquier hermano que se le provocó o que se le antojó reunir un grupo de personas y meterlos en un local, entonces ya por eso es una iglesia reconocida por el Señor. No, hay cosas, hay dictámenes, hay requisitos dentro de la Biblia para que realmente podamos decir si somos iglesia verdaderamente en torno a la palabra o realmente no somos iglesia. En el siglo XXI no hay ninguna duda que hay muchas cosas que parecen iglesia, pero no son iglesia. Es por eso que la serie lo quise titular Cuando el cristianismo era real, porque usted va a poder observar y vamos a estudiar
durante varios videos que sí, hubo un tiempo que el cristianismo era auténtico. Hubo un tiempo que ser cristiano era algo real, era algo verdadero. No como muchas cosas que estamos viendo en estos últimos tiempos. Voy a utilizar un texto principal que lo encontramos en Hechos capítulo 2, versículo 37. Hoy de manera particular vamos a estar hablando, tanto del capítulo 1 como el capítulo 2, pero del capítulo 1 no solamente un pequeño resumen. Como ustedes bien saben, en el capítulo 1 del libro de los Hechos, para aquellos que no lo saben, el libro de los Hechos de los Apóstoles fue escrito, ¿verdad?, por Lucas, por el médico Lucas, bajo la inspiración divina del Espíritu Santo. Ese fue el hombre que el Espíritu Santo decidió utilizar para escribir el libro de los Hechos de los Apóstoles, que terminaría siendo el tratado de la iglesia. El tratado donde encontramos la historia de la iglesia, el nacimiento de la iglesia, el carácter verdadero de una iglesia, el carácter original de un pastor, el carácter original de los fieles, el carácter original de los que le quieren servir, del servicio. Aún en el libro de los Hechos de los Apóstoles encontramos también el carácter de la verdadera adoración. Todo eso lo vamos a aprender durante varios videos. Así que vuelvo y les repito, suscríbase al canal, coloque ahí la campanita para que no se pierda ninguna de estas enseñanzas. En Hechos capítulo 2, versículo 37, nos dice de la siguiente manera: al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Varones hermanos, ¿qué haremos? Esta pregunta que termina allí en el versículo 37 viene como resultado de algo que les quiero compartir en este momento. Viene como resultado de la primera predicación del evangelio de la boca de Pedro, y que termina también involucrando a los otros hermanos que estaban allí. Pero para conectar un poco la idea, luego de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, como todos lo saben, el Señor comisiona a los apóstoles. Le da una orden en Lucas, en los capítulos finales lo podemos encontrar. Le dice: no salgan de Jerusalén, no se vayan de Jerusalén hasta que sean embestidos del poder de lo alto. Entonces ahí se quedaron los apóstoles, que para su momento podemos decir que eran los discípulos. Se quedan ahí los discípulos en Jerusalén esperando la promesa. De ahí pasamos a Hechos capítulo 1, en donde pues vemos que ellos están allí en el aposento alto. En el capítulo 1, estando en el aposento alto, el apóstol, el discípulo Pedro, para este momento se pone en pie y decide pues hacer una serie de ritual, ¿verdad? Muy propio de los judíos, para poder reemplazar a Judas Iscariote, que ya se fue a la condenación, para poder reemplazar a Judas en el ministerio de los 12. Y ahí se quedaron hasta que la Biblia dice que estando reunidos ahí los 120 en el día de Pentecostés. En el día de Pentecostés dice que viene el Espíritu Santo y todos son embestidos por el Espíritu Santo. Y empieza el Espíritu Santo a capacitar a estos 120 hermanos que estaban allí en el aposento alto. En ese momento, con el estruendo que se realiza, todas las personas que estaban allí para esta festividad del Pentecostés se acercan hasta este lugar en donde se encuentran los 120 hermanos, y empiezan a ver una serie de cosas, ¿verdad? Cosas como tales, como que los hermanos empezaron a alabar al Señor, pero lo alababan
alababan al Señor en su idioma. ¿Cuál era su idioma? Arameo, porque ellos hablaban arameo y ellos estaban alabando al Señor, pero las personas que vinieron a ver que no hablaban arameo, que hablaban, algunos hablaban griego, otros hablaban latín, otros hablaban algún dialecto africano, y ellos entendían a los apóstoles hablándoles en su propio idioma. Es decir, eso era lo que estaba sucediendo allí en el día de Pentecostés. Pero más allá, también la Biblia nos dice que hubo algunos que se burlaron, eso es lo que están es borracho. Otros sí entendían que estaba pasando algo pues totalmente trascendental en la vida de estas personas en ese momento, otros no. De ahí se levanta el apóstol Pedro, y Pedro Pedro da inicio al primer sermón que dio inicio a la iglesia primitiva. Pedro se pone en pie. Primero Pedro dice: varones israelitas, os hago saber, no estamos borrachos, apenas son las 9 de la mañana, es decir, no es común estar borracho a esa hora, no estamos borrachos. Y Pedro empieza a desglosar, por lo menos cuando vemos Hechos capítulo 2, del versículo 22 hasta el versículo 40, ahí tenemos toda la predicación del apóstol Pedro. Hechos capítulo 2, versículo 22 al versículo 40. No voy a leer todos los 18 versículos, pero sí voy a estar tocando algunos versículos puntuales para que podamos ver realmente lo que fue la predicación, la primera predicación de la iglesia primitiva de la boca del apóstol Pedro. Pero entonces esto nos lleva a tocar el primer punto de esta enseñanza de cuando el cristianismo era real. Bueno, hermanos, cuando el cristianismo era real, cuando el cristianismo era verdadero, las iglesias nacían y se sostenían por medio de la predicación de la palabra. Escuche bien, las iglesias, cuando el cristianismo era real, las iglesias nacían y se sostenían por medio de la predicación de la palabra. Ese es el génesis de la iglesia. Es el sostén de la iglesia. La palabra de Dios, hermanos, es el péndulo, es la vara, es el bastón que tiene que sostener cualquier iglesia. Pero también es el semen, es la simiente que también le tiene que dar origen a toda iglesia. El día de hoy es bastante impactante porque vemos iglesias por todas partes. Y no es que esté mal. No es que esté mal, está muy bien. Y ojalá, el problema es que realmente, ¿cómo saber? O realmente no podemos decir que todas esas iglesias realmente son iglesias reales en torno a lo que enseña la palabra de Dios. Porque algo que estamos aprendiendo en este momento es que toda iglesia verdadera nace de la predicación de la palabra. Es la predicación de la palabra que le da nacimiento a una verdadera iglesia de Jesucristo. Es por medio de la predicación del evangelio. El evangelio, cuando se predica, da como resultado, ¿verdad?, la salvación de las almas, y luego que se obtiene la salvación de las almas, empieza el discipulado de estas personas que han creído. Ahí nace la iglesia. Pero el día de hoy podemos decir que vemos algo totalmente contrario. El día de hoy inclusive hay iglesias que parecieran franquicias. Es como tipo McDonald's, ¿verdad? Por lo menos usted va a las empresas de McDonald's, te dice que quiere abrir un McDonald's en tal y cual lugar y te da nada más el nombre, y cuando todo el mundo ve que dice McDonald's ahí, todo el mundo simplemente se acerca porque ya McDonald's tiene la fama, pues tiene la fama. El día de hoy vemos ese mismo formato del mundo, se utiliza ese formato también para supuestamente hacer iglesias, pero no es realmente lo que nos enseña la palabra de Dios. Cuando el cristianismo era real, las iglesias nacían de la predicación de la palabra.
Era la predicación de la palabra, hermanos. Era lo primero que se hacía. Era la predicación de la palabra. Y no solamente lo vemos en el primer sermón de Pedro, también lo vemos cuando el apóstol Pablo se fue a Corintios. Fíjense qué interesante, ¿verdad? Qué perfección la palabra. Cuando Pablo se va a Corintios y Pablo llega allá a Corintios, Pablo pudo haber creado cualquier tipo de estrategia, ¿no? Como el día de hoy, yo puedo ver en las redes sociales, muchos pastores, mucha gente está promocionando y está ofreciendo, ¿verdad? Tipo de yo te ayudo, cómo tú vas a levantar tu iglesia, yo tengo la técnica, yo tengo las estrategias para que tú levantes tu iglesia. ¿Quieres que tu iglesia crezca? Yo tengo la estrategia y todo esto, aquello. Nada de eso aparece en la Biblia, hermanos. Nada de eso aparece en la Biblia. Nada de esto es bíblico. Y por eso es que yo tengo la responsabilidad de por lo menos de dar a conocer que nada de esto es bíblico. No estamos criticando, no estamos señalando a tal cual o determinada persona. No es mi intención, pero mi intención es sí decirle a usted lo que es bíblico y lo que no es bíblico. Porque si hay algo en la cual la iglesia o el cristianismo del siglo XXI se ha hecho experta, es en utilizar toda clase de herramientas antibíblicas que no están en la doctrina, que no están en la palabra, solamente para conseguir el fin de multitudes, solamente para conseguir el fin de llenar lugares. Yo quiero decirle, hermano, que aunque usted llene un lugar con 1,000, 2,000, 3,000 personas, no por eso es iglesia. No por eso es iglesia. Lamentablemente el día de hoy tenemos ese error de concepto. Pensamos que algo es iglesia nada más porque tiene 3,000, 4,000 personas allí y porque vemos mucho movimiento y pensamos que eso es iglesia. No significa que sea iglesia por eso. Las multitudes no definen lo que es una iglesia. Lo que define que es una iglesia del Señor es su nacimiento, pero también lo que define que es una iglesia del Señor es su sostenimiento. Y como estamos aprendiendo acá, las iglesias nacen de la predicación de la palabra, pero también las iglesias, cuando son reales, se sostienen también de la predicación de la palabra. El apóstol Pablo, cuando se fue a Corintios, miren lo que luego Pablo resume cuando le envía la carta a los hermanos en Corinto. Pablo le resume para ellos cómo él llegó a ellos, cómo fue que él dio origen a esa iglesia, que a pesar de que tenía todos sus problemas y el apóstol estaba lidiando con muchas cosas dentro de la iglesia, pero la iglesia era real, la iglesia era original. ¿Por qué era original? Porque Pablo la había fundado bajo lo real, la predicación de la palabra de Dios. Vamos a ver 1 Corintios capítulo 2, versículo 1 al 5. Miren lo que dice el apóstol Pablo. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Escuchen esto, versículo 4. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. El apóstol Pablo la tenía bastante clara, como dicen acá en Buenos Aires. Él la tenía clara. El apóstol Pablo sabía que él no podía llegar a los hermanos en Corintios con palabras persuasivas. Mucho de eso se usa el día de hoy. El día de hoy, cuando tú escuchas un sermón, y yo creo que este es el meollo del asunto, hermanos, esto es lo que da más tristeza el día de hoy, y es que por la misericordia de Dios logramos reunir a un grupo de personas, se logra reunir
a un grupo de personas, bien sea a través del Zoom, bien sea a través de un local, las iglesias que todavía se pueden reunir, y resulta que en vez de aprovechar ese momento para la predicación del evangelio, lo usamos para palabras persuasivas, lo utilizamos para palabras de humana sabiduría. Humana sabiduría. Y acá quiero hacer un pequeño paréntesis y quiero dejar un punto bastante claro. Yo, David Urelia, no tengo ningún problema con los psicólogos. No tengo ningún problema con los psicólogos. Respeto a los psicólogos. De hecho, tengo amigos, tengo muchos hermanos que son psicólogos, y todo. Se les estima, se les respeta. Sinceramente es así. Pero la verdad, hermanos, es que la psicología nada tiene que ver con la palabra de Dios. La psicología no tiene lugar dentro de la palabra de Dios. ¿Puede haber un cristiano psicólogo? Claro que sí. Así como hay cristianos doctores, así como hay cristianos bomberos, así como hay cristianos policía, así como hay cristianos abogados, así como hay cristianos inclusive hasta presidentes en nuestro tiempo. Sí, pero tratar de meter la psicología dentro de la iglesia es lo que está causando todo este desastre que estamos viendo a nivel doctrinal en las iglesias a nivel mundial. Porque Pablo acá lo deja bastante claro. Pablo se fue a la Meca de la sabiduría. Pablo estaba en Corintios, una tierra totalmente helenística. Pablo pudo haber llegado y a lo mejor tratando de hacer despliegue de sabiduría. Pablo podía haberles hablado de Aristóteles. Pablo pudo haber tomado referencias de Platón. Pablo pudo haber hecho todo eso, hermanos. Pero no lo hizo. ¿Saben por qué no lo hizo? Porque la predicación del evangelio no es hablar de estas cosas. El evangelio no es hablar de psicología. El evangelio no es que la gente se sienta bien. El evangelio no es que la gente se sienta bendecida, que es una palabra que se utiliza el día de hoy. La gente va a la iglesia para ser bendecida. Pues tampoco no aparece este principio bíblico. No vamos a la iglesia a ser bendecidos. Vamos a la iglesia a ser exhortados. Sí, a ser exhortados. Ya vamos a tocar un poquito ese punto. El apóstol Pablo la tenía clara. Y él le dice a los hermanos en Corinto, cuando llegué a ustedes, llegué fue con el evangelio. Así como Pedro, cuando Pedro se paró allí, Pedro le dijo a los hermanos, varones israelitas, este Jesús este Jesús aprobado por Dios. Y Pedro empieza a contar cómo ellos llevaron a la muerte al justo, al santo de Dios. Y llega un momento donde Pedro le dice a ellos, el versículo 36 de Hechos capítulo 2, Pedro les dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Esa fue la palabra de Pedro. Ese es el resumen de todo lo que Pedro dijo, la predicación del evangelio. La predicación del evangelio, hermanos, cuando el cristianismo era real, lo más importante dentro de la iglesia era la predicación del evangelio. Yo cuando empecé a caminar en los senderos del Señor, íbamos a la iglesia con la expectativa de escuchar el evangelio. El día de hoy no. El día de hoy pareciera que en la iglesia se habla cualquier cosa. Se habla de cualquier cosa. Estamos tratando de que no se apruebe la ley del aborto. Estamos tratando de que no se apruebe tales leyes. Déjeme decirle algo, amado hermano. Déjeme decirle algo para que entienda bien mi punto y lo que estoy tratando de transmitirle en este momento. Si usted logra que una persona no aborte, si usted logra que una persona no caiga en este sistema perverso de la ideología de género, si usted logra estas cosas, que una persona no aborte y que una persona no sea presa de la ideología de género, si usted lo logra, déjeme decirle que aún así
esa persona va a terminar en el infierno. ¿Me comprende? Va a terminar en el infierno. ¿Pero por qué va a terminar en el infierno? Porque la predicación del evangelio no es que la persona no aborte. La predicación del evangelio no es que la persona no forme parte de la ideología de género. La predicación del evangelio es que la persona reconozca a Jesucristo como Señor y como Salvador. Eso es el evangelio, eso es la predicación del evangelio, que la gente conozca de Cristo. Por eso es que la predicación del evangelio tiene como centro la presentación de la persona de Cristo. Eso es el evangelio. Pero a veces nos confundimos porque la palabra evangelio hay una confusión, ¿verdad? Con la definición etimológica de la palabra evangelio. Porque evangelio significa del griego evangelion, ¿verdad? Significa buenas nuevas o buenas noticias. Y todos decimos, bueno, sí, como el evangelio significa buenas noticias, entonces pensamos erróneamente, pensamos que el evangelio significa cualquier buena noticia, pero no es, el evangelio no es cualquier buena noticia. El evangelio es la buena noticia que es Cristo. Cristo es la buena noticia. Cristo es la buena noticia para un mundo perdido. Cristo es la buena noticia para un mundo ya condenado, ya totalmente condenado. Entonces, amado hermano, cuando el cristianismo era real, la predicación del evangelio era distinto a lo que escuchamos el día de hoy. La predicación del evangelio no estaba llena de adulaciones, no estaba llena de cuentachistes. El día de hoy es increíble. En los púlpitos tenemos tanta gente que se dedica a contar chistes, hermanos. Tenemos gente que lo que hace es puro contar chistes y dice que Dios los llamó a contar chistes dentro de la iglesia. A ese nivel de degradación hemos llegado. Pero el evangelio, la buena noticia es Jesús. La buena noticia es Jesús, que Jesús vino, que Él subió a la cruz y que ahora es la única oferta de salvación. El que en Él cree tiene la vida, pero el que no ha creído en el Hijo de Dios no tiene vida en sí mismo. No tiene vida. La predicación del evangelio no es atraer la atención a las personas sobre las leyes humanas, que si lo van a aprobar, que si no la van a aprobar. Hermanos, lo aprueben o no lo aprueben, es indistinto esto para la iglesia. Porque la iglesia tiene que predicar es a Cristo. Mire lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 1, versículos 21 al 24. Pablo dice, 1 Corintios capítulo 1, versículos 21 al 24. Pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo, escuchen bien, pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, es decir, el mundo no pudo conocer a Dios mediante las sabidurías humanas, es decir, los escritos de Aristóteles, los escritos de Platón, los escritos de tantos pensadores, de tantos filósofos, de tantos sociólogos que han existido en este mundo, no pueden, no pudieron y nunca podrán hacer que la gente conozca a Dios. Nunca podrán hacer que la gente conozca a Dios. No importa cuántas cosas nosotros podamos tratar de hacerle entender al mundo. No, la sabiduría humana no puede acercar al hombre a Dios. Entonces, ¿qué hizo Dios? Si no se puede, si la sabiduría humana no es capaz de acercar al hombre a Dios, Dios proveyó lo ideal. Gloria al Señor. Dios proveyó lo ideal según sus planes y según su beneplácito. Mire lo que dice el apóstol. Pues ya que la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, escuchen esta preciosa palabra, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación, hermanos. La locura de la predicación, sí, la locura.
Miren cómo la Biblia lo plantea, es una locura. Es decir, David, tú me dices a mí que nosotros como iglesia tenemos que pasar toda la vida hablando solamente de Jesucristo, solamente de lo que Cristo hizo en la cruz. Tenemos que salir a la calle y decirle a la gente que Cristo murió, que Cristo resucitó y que Cristo es la única provisión de salvación para ellos. Pues sí. Ese es el único trabajo de la iglesia, hermanos. La iglesia no tiene otro trabajo. Estamos haciendo un montón de cosas que Dios no nos mandó. Dios no nos mandó a tratar de evitar que leyes se cumplan y leyes no se cumplan. Conforme avancemos en este libro de los Hechos de los Apóstoles, usted va a ver que la iglesia nunca estaba preocupada por las leyes que aprobaba el Imperio Romano. La iglesia no estaba pendiente de eso. A la iglesia no le importaba si había una ley de ideología de género, porque el apóstol Pablo decía, el evangelio puede cambiar cualquier homosexual. Y en 1 Corintios capítulo 6 lo vemos. Había homosexuales, había lesbianas, todos llegaron a la iglesia de Pablo y el evangelio cambió a los que tenía que cambiar. El evangelio transformó a los que tenía que transformar. Porque ese es el poder del evangelio, la locura de la predicación. Eso es lo que no hay el día de hoy. Hoy en día queremos ser sensatos, queremos ser cuerdos, queremos ir en la misma dirección que el mundo. Así como el mundo habla palabras bonitas, así como el mundo habla palabras persuasivas. Y usted ve que la iglesia está llena de un montón de gente adulante. La iglesia está llena de adulación. Ahora se montan en los púlpitos. Es para adular a las personas, para decirle, ay, Dios tiene un plan maravilloso para ti. Yo veo que Dios te quiere bendecir. Yo veo que Dios quiere hacer de ti un gran hombre. Hermano, nada de eso es evangelio. Nada de eso es evangelio. Nada de eso. Pablo nos está llamando, volvamos a la locura de la predicación, la cruz. Y sigo leyendo, versículo 23 dice, el 22, perdón, dice, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. El 23 dice, pero nosotros, gloria al Señor, ¿quién es nosotros? La iglesia, la iglesia real, cuando el cristianismo era real. Pero nosotros, dice Pablo, predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezaderos y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios, amado hermano. El evangelio es Jesucristo. Pero entonces hasta este punto usted me preguntará, pero pastor, entonces, ¿qué debe contener una predicación? Se lo voy a decir rápidamente, ya estamos sobre el final de este primer video. ¿Qué debe contener la predicación de la palabra? Según 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 1 al 2. Se lo voy a leer rápidamente y luego sacamos los 4 aspectos que debe tener una predicación de la palabra. Según de Timoteo, capítulo 4, versículo 1 al 2, Pablo le dice a Timoteo, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Qué debe contener la predicación de la palabra? Número 1, insistencia. Insistencia. Continuamente cuando leemos a Pablo, Pablo dice, hermano, os ruego, reconcíliense con Dios, por lo cual sufro dolores de parto hasta que Cristo sea formado entre vosotros. Vemos a un apóstol, el apóstol a los gentiles, nuestro apóstol. Pablo es el apóstol de nosotros, los gentiles. Vemos a un Pablo rogando, insistiendo continuamente. Número 2, que debe contener la predicación de la palabra, redarguir. Debe tener redarguir. ¿Qué significa redarguir? Una enseñanza que nos lleva a un autoexamen de nuestra vida con el fin de corregir. Las predicaciones tienen que tener redarguir, tienen que tener insistencia, amado hermano. Pero número 3, ¿qué debe contener la predicación de la palabra? Debe tener reprensión. Sí, a mucha gente no le gusta eso.
porque la gente quiere que tenga bendición. Fíjense que lo que estamos estudiando acá no dice que la predicación de la palabra tiene que tener bendición. No, hermano, tiene que acostumbrarse a la reprensión, a la insistencia, a redarguir por medio de la palabra de Dios. Reprensión significa tomar acción contra otro. Y cada vez que leemos la Biblia, ¿qué hace la Biblia? Toma acción contra nosotros. No dice, David, esto está mal, corrige. David, te falta santidad, te falta esto, sigue, avanza, corrige esto, deja esto, busca lo bueno, deja lo malo, busca lo bueno, deja esto, deja de poner la mirada en las cosas de la tierra, mira arriba, despójate de lo terrenal, vístete de lo celestial. Eso es lo que encontramos cuando leemos la Biblia, cuando la leemos. Pero si seguimos escuchando estos charlatanes o a muchos charlatanes que hay hoy en las iglesias, solo pensamos que el evangelio es bendición. No hay un texto que diga que el evangelio es bendición. El evangelio, la predicación del evangelio contiene insistencia, redarguye, reprensión y por último, exhortación. Exhortación. ¿Qué debe contener la predicación de la palabra? Como último punto, debe contener exhortación. Yo sé que a muchos no les gusta esa palabra. Ay, no me exhortes. No quiero porque usted viene a... No, exhortación, ojo. Exhortación no es regañar, como decimos en Venezuela, y retar, como dicen acá en Buenos Aires. No, exhortación no es eso. Exhortación no es ofender a la persona, no. Exhortación no es ponerte a pegar gritos desde un púlpito como si fuera un orangután todo descontrolado. No, la palabra exhortación en el griego original significa atraer la atención de una persona a algo. Sí, exhortar significa cuando voltean tu rostro y te dicen, mira esto, mira acá. Eso es exhortación. Y la palabra de Dios tiene que exhortarnos. ¿Qué significa? Tiene que bajar nuestra cabeza y llamar nuestra atención hacia lo que dice la Biblia. Eso es exhortación. Entonces, ¿necesita la iglesia exhortación? Claro que sí, continuamente. Continuamente, hermanos. Y acá tengo otro dato que habla de exhortación: aconsejar encarecidamente, incitar con razones o ruegos. Eso es exhortación. Y fíjense que la predicación de Pedro también tuvo esa última parte de exhortación. Mire lo que dice el versículo 40, leo el 39 y el 40 para que tenga más sentido. Porque para vosotros, el 38 hasta el 40, para que tenga más sentido. Pedro les dijo, arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Sí, amados hermanos, cuando el cristianismo era real, nacía y se sostenía de la predicación de la palabra. Entonces, hermanos, volvamos a la predicación de la palabra, por favor. Pastores, volvamos a la predicación expositiva de la palabra. Dejemos a un lado esta nefasta predicación inspirativa que no está haciéndole bien a la iglesia. No tenemos que predicar según lo que nosotros estamos inspirados. Tenemos que predicar de manera expositiva, dar a conocer la palabra a la iglesia, que la iglesia conozca el evangelio, la buena noticia que es Jesús. Jesucristo es la buena noticia. Prediquemos la sana doctrina. Saquemos la psicología. Saquemos las palabras adulativas. Sacamos las palabras de persuasivas. Saquemos la sabiduría humana de la iglesia. Y vamos a dejar que entre el evangelio. Vamos a dejar que entre la sana doctrina, la que puede cambiar al hombre, la que puede cambiar el alma. Vamos a dejar, hermano, que vuelva a tener lugar la palabra de Dios en la iglesia. Volvamos a hacer ese faro que alumbra en oscuridad. Volvamos a hacer esa esperanza que el mundo hoy necesita. El evangelio
Es lo que el hombre necesita. Todo hombre necesita es el evangelio. No hay otra propuesta de parte de Dios, el evangelio. Volvamos a levantar el nombre de Jesucristo como Señor y como Salvador en esta generación. Hermanos, así terminamos esta primera enseñanza. Nos veremos en la próxima enseñanza de esta serie, cuando el cristianismo era real. Así que una vez más le digo, suscríbase al canal, coloque ahí la campanita para que pueda recibir las próximas enseñanzas. Sí, hubo un tiempo que el cristianismo era real, era efectivo, era genuino, y vaya cosas que hizo el Señor por medio de esa iglesia real y original. Hoy oramos para que al escuchar este video pues puedas volver a la palabra. Si vuelves a la palabra, volverás al cristianismo real. Si las iglesias vuelven a la palabra, volverán también a ser iglesias reales. Si los pastores vuelven a la palabra de Dios, también volverán a ser líderes y siervos reales delante del Señor. Sigamos aprendiendo, sigamos creciendo. El pastor David Urela les acaba de hablar y nos vemos en otro video.